Bien, buenas tardes a todos. Voy a dejar grabado, ya puse a grabar para que quienes no puedan participar escuchen la grabación después. Estamos ahora, vamos a dar orientaciones para ver cómo terminamos este análisis y diseño que comenzamos en el trabajo práctico 1, cómo le damos un cierre y terminamos con esta entrega. El objetivo de este encuentro es darles ciertas orientaciones para la realización del trabajo y compartir algunas reflexiones sobre lo que hemos alcanzado hasta el momento. Estos son los puntitos que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué los quiero invitar a las explicaciones y las reflexiones? Porque esta materia es la base para realizar el seminario de práctica de la licenciatura. Con lo cual, si yo no hago bien esta materia, voy a tener muchos problemas en el momento en que curse el proceso de seminario con el que me voy a recibir de analista. Entonces, esta materia es fundamental. En seminario de práctica, la materia, digamos, esta materia se resume en el primer trabajo práctico de seminario. Tengo que hacer el análisis y diseño de un sistema de información, que era básicamente lo que teníamos que hacer acá. En la entrega 4, hay alumnos que todavía no tienen, en la entrega 3, hay alumnos que todavía no presentaron las correcciones al diagrama de caso de uso. Entonces, tengo que hacer las correcciones al diagrama de caso de uso y a todo lo que el profesor me haya marcado en el TP1, en el TP2 y en el TP3. Si yo llego al trabajo práctico 4 sin un diagrama de clases de diseño correcto, sin un diagrama de caso de uso correcto, y no hay consistencia y coherencia, no voy a poder pasar, ¿sí? El último trabajo le da el cierre a todo. Insistimos con esto porque nosotros que somos, tanto Pablo, el profesor Pablo como yo, somos profesores del seminario, nos damos cuenta de las dificultades con las que llegan porque han pasado esta materia muy rápidamente y sin profundidad. Entonces, acá no es cuestión de lo hice, me salió más o menos y paso, sino de lo entendí, lo aprendí, lo sé hacer. Entonces es el momento de que pensemos todo lo que debo saber. ¿Qué aprendí? ¿Qué me falta saber? Bien, el lunes que viene vence el último trabajo. ¿Tá? ¿Qué tengo que presentar en este trabajo? Bien, nosotros hasta ahora hemos desarrollado, hemos explicado el objeto, o sea, la aplicación que hemos utilizado, llámese Spotify, Mercado Libre, Rappi, la que haya utilizado para trabajar. He descrito funcionalidades y también he planteado requerimientos candidatos y he planteado requerimientos que voy a desarrollar, tanto funcionales como no funcionales. Hasta ahí teníamos parte del trabajo práctico 1. Hicimos el planteo de un modelo de dominio, donde el modelo de dominio explicaba el comportamiento del sistema, ¿sí? Y luego hicimos un diagrama de caso de uso general, algunos han presentado uno general y varios particulares, donde en ese planteo de diagrama de caso de uso general yo denota o modela el funcionamiento de la aplicación basado en los requerimientos que he elegido desarrollar. Algunos han hecho un diagrama de caso de uso general con toda la aplicación, que es coherente con el modelo de dominio, y hay otros que han hecho un diagrama de caso de uso general y han puntualizado en 2 o 3 funcionalidades elegidas para hacer el diseño detallado. Y han hecho los diagramas particulares de todas esas funcionalidades involucradas. Guarda acá, porque algunos han presentado diagramas de caso de uso como si fueran una secuencia, primero hago esto, segundo hago esto, ya vimos que no, ¿sí? Ya vimos que no.
Para este trabajo práctico me voy a traer esa explicación de esa función, de esa explicación de esa aplicación que elegí, Spotify, Mercado Libre, Canvas, Rappi, Google Maps o lo que haya traído, lo voy a traer a esa explicación, voy a traer los requerimientos que planteé y voy a traerme el modelo de dominio del ejercicio anterior, de los prácticos anteriores, con todas las correcciones impactadas. Voy a traer el diagrama de caso de uso general, ¿sí? El diagrama de caso de uso general. También me lo voy a traer y le voy a aplicar todas las correcciones porque tienen que ser coherentes las relaciones planteadas con la especificación de los casos de uso. Me voy a traer también, que no está acá, los casos de uso con sus descripciones. Si yo hice un diagrama que involucra 5 casos de uso, 10 casos de uso, me voy a traer los casos de uso los casos de uso específicos, ¿no? La especificación de los casos de uso los voy a traer a este trabajo. ¿Por qué? Porque después voy a necesitar para la prueba, ¿no? Para plantear los escenarios de prueba. Voy a traerme el diagrama de clases, ya puedo traer directamente el de clases de diseño, no hay problema. Y me voy a traer los diagramas de colaboración si los hice y los diagramas de secuencia. Si yo me traigo un diagrama de secuencia del caso de uso 1, voy a traer la especificación del caso de uso 1. Si me traigo los diagramas de secuencia del caso de uso 5 y 6, me voy a traer la especificación de los casos de uso 5 y 6. Hasta acá es traerme lo que vengo desarrollando con la coherencia y consistencia solicitada y con las correcciones que hemos ido haciendo los profesores. Y ahí, teniendo diagrama de casos de uso, especificación de casos de uso, diagramas de secuencia o colaboración, diagramas de clases, voy a poder realizar el punto GHI, que tiene que ver con la prueba. ¿Qué tengo que hacer en el punto G? En el punto G tengo que definir un plan de pruebas. Ese plan debe definir una estrategia. Como todo plan, tiene un cronograma de actividades a realizar con tiempo. Si no lo quieren poner fecha, no le ponen, pero sí le pueden poner esfuerzos. Es decir, 1 semana, 2 semanas, 5 horas, 20 horas, como la quieran plantear al esfuerzo. Pero un plan tiene una forma de desarrollarse en actividades, relaciones entre las actividades y un calendario, un cronograma. Yo puedo poner tiempos o tiempos calendario. No quiero poner calendario, no pongo calendario, pero sí pongo el esfuerzo. También el plan de pruebas va a incluir, fíjense, descripción de la estrategia. La estrategia incluye qué niveles de pruebas voy a aplicar en mi plan, qué técnicas, qué tipos de pruebas. Si yo voy a hacer pruebas para validar la seguridad de mi sistema, porque lo tengo como requerimiento y porque eso lo elegí, plantear tipos de pruebas que tengan o que atiendan a validar la seguridad. Pero acá nos vamos a referir más a la parte funcional. Entonces, si yo voy a elegir probar, no sé, el alta de algo, voy a tener que tener claro que todo este desarrollo a nivel de diseño lo tengo que tener. Es decir, si yo voy a probar alta de clientes, supongamos, tengo que tener el diagrama de caso de uso de alta de clientes, la especificación de los casos de uso de alta de cliente, para poder pensar en el plan o luego la especificación de los casos de prueba. Entonces, el plan es enunciativo. Voy a decir qué niveles de prueba, para qué partes, qué técnicas voy a aplicar, qué tipos de prueba y todo lo que se necesite para esa validación. Y, por supuesto, las actividades con su esfuerzo estimado y las relaciones entre esas actividades que voy a realizar que tienen que ver con lo que es pruebas. Luego voy a tomar un caso de uso, uno solo, y sobre ese caso de uso voy a plantear todos los casos de pruebas que se me ocurran o que la técnica me dicte, según el tipo de prueba que yo elegí realizar. Por eso les digo,
si yo elijo el caso de uso 5, para plantear a partir de ahí los casos de prueba, debo tener la especificación de ese caso de uso, y debo tener también el diagrama de caso de uso que envuelve eso, y el modelado de datos que envuelve a esas funcionalidades. ¿Estamos? Entonces, voy a tener una coherencia de un hilo conductor y una trazabilidad desde el inicio hacia el final. ¿Sí? Fíjense el ejemplo, si voy a hacer pruebas de sistema y tomo el caso de uso de ingreso de usuario, diseñaré casos con todos los posibles usuarios y tipos para cumplir con ese caso de uso y con ese nivel de prueba. Así debe responder el punto H. Y luego el punto I, que es, ¿qué procedimientos voy a aplicar para correr esos casos de prueba? Supongamos que hice 100 casos de prueba para validar el ingreso de usuario. ¿Cómo voy a correr esos 100? Decido construir, no sé, una tabla que tenga todos los datos para el ingreso, caso de uso por caso de prueba por caso de prueba, y qué sé yo, un checklist o una descripción de las secuencias que voy a aplicar, que siempre es la misma, solo que cambian los datos. Y cómo voy a registrar los resultados. Entonces, ¿cómo se hace ese procedimiento? Tengo que describir, mira, hay que configurar la base de datos, utilizar este documento, de este documento tomar los datos y cargarlos según este procedimiento de prueba o esta secuencia de prueba. O sea, los elementos que me hacen falta. A lo mejor tenga bases de datos iniciales, ¿no? Que con datos ya definidos para hacer estas pruebas. Bueno, todos los documentos que me dan complemento para el soporte de ejecución de la prueba. ¿Sí? Todo eso tiene que estar. Bien, esto en cuanto al trabajo 4, lo que me agrega acá el trabajo 4. ¿Tá? Ahora vamos a hacer un recorrido de todo y cómo le doy un cierre, o sea, con estas 4 entregas. No se aceptan entregas 4 donde solo esté lo de prueba, sino que es un trabajo iterativo incremental, segunda vez que lo digo. Fíjense, en la entrega 1 teníamos el software elegido, donde lo explicábamos, teníamos funcionalidades a agregar o funcionalidades nuevas que íbamos a modelar, y de ahí planteábamos los requerimientos. Luego, en el punto de análisis, armábamos el diagrama de caso de uso. Acá me faltó el diagrama de dominio, ¿no? El diagrama de caso de uso, los diagramas de clase y los diagramas de colaboración. Después, en la etapa 3, pulimos todo, seguimos trayendo el diagrama de caso de uso, seguimos trayendo el diagrama de clase, pero ya a nivel de clases de diseño, y por cada caso de uso presentamos los diagramas de secuencia y diagramas de estado en aquellos casos en que haga falta. ¿Sí? Todo esto es lo que llamamos el desarrollo anterior, que agregamos ahora el plan de prueba, los casos de prueba y todos los documentos vinculados a la prueba. Si ustedes ven acá, el orden podría ser este. Sistema explicado, funcionalidad explicada, requerimientos definitivos, diagrama de caso de uso, descripción de los casos de uso, matriz de trazabilidad, diagrama de clases, diagramas de secuencia, diagrama de transición de estado se aplica, diagrama de despliegue, de arquitectura y todo lo referido a la prueba. Bien, el punto 4 de esta conferencia habla de la integridad, la consistencia y la coherencia. Hay muchos. Para tener un trabajo con integridad, yo debo ser íntegro. Quiero que todo el mundo vaya y se fije lo que significa ser una persona íntegra. Cuando ustedes tengan ese significado, van a entender a lo que me refiero. Seguimos encontrando trabajos que no son desarrollados completamente por el estudiante, porque no tienen coherencia. Es como que tomé un poco, tomé otro poco de otro lado y ahora lo tengo que pegar y no puedo.
Y me falta entonces, por esa falta de integridad, me falta la consistencia y la coherencia de mi trabajo. Yo acá los invito a pensar, ¿qué cosas hice bien? Esas cosas que hice bien las voy a mantener. ¿Qué cosas hice mal en el desarrollo de esta materia? Entonces, ¿qué cosas voy a corregir para la próxima? Y plantearme, todo lo que aprendí, que lo voy a significar como fortaleza, y todo lo que me faltó, porque no lo hice bien, lo voy a registrar como debilidades o cosas por ver. Y me voy a poner a verlas. Porque el año que viene, cuando cursen seminario de práctica y no lo sepan, les va a ir mal. Y van a ir trastabillando a los tumbos con esa materia, que es una materia de un proceso de 4 meses, como esta, que nos lleva al título de analistas. Está en la rúbrica, fíjense que el nivel de inclusión de los artefactos complementados se lleva un 40%. Un 40% se lo llevan estos temas, pero aún estos temas de pruebas estén bien, si no son consistentes con lo anterior, no va el 40. Pesan un 40, pero no van a tener el 100% de la nota ahí, porque si no es coherente con lo anterior, no se puede calificar. Si yo tengo casos de prueba planteados sobre un caso de prueba, un caso de uso que no especifique, no puedo validarlo. Entonces, se le van a tener muy bajos puntos ahí, por más que ustedes hayan completado los 3 ítems pedidos acá. Aplicación y comunicación. ¿Cómo plasmo y escribo y explico lo que planteo? ¿Sí? Si los casos de uso los casos de prueba están bien planteados. Recuerden que un caso de prueba no se puede plantear como ingreso un cliente. No, ¿qué cliente ingreso? ¿Con qué datos ingreso? Ese es un caso de prueba. Después vendrá otro con otros datos haciendo lo mismo. Entonces tengan en cuenta que cuando yo planteo los casos de prueba son con los datos ya determinados y con las salidas esperadas determinadas. Seguimos insistiendo en el uso de software. Esto es el uso de software para todo diagrama, para todo lo que hagamos. Las gráficas que apliquemos. En esta parte, en este planteo de estos 3 puntos, realmente no hay demasiado uso de software, excepto aquel que tenga, no sé, que quiera utilizar alguna automatización, lo que fuere, pero vamos a calificar en función de cómo el estudiante vino utilizando las herramientas o el software para realizar los diagramas y los gráficos solicitados, ya sea el prototipado de pantalla como los diagramas de presentación de modelado. Y luego hay un 15% que se lo lleva la presentación de la documentación, que se comprenda. Hay trabajos en que tenemos que andar adivinando qué es lo que quieren exponer. Entonces, por favor, una buena portada, un recorrido consistente con buenos títulos que permita hacer una integridad y una coherencia, una trazabilidad desde el inicio hasta hoy, ¿sí? Y siempre, por supuesto, planteando las correcciones enviadas por los profesores. Cuando yo he tomado cosas de distintos lados, me va a pasar como esto, que estoy tratando de que me enganche todo y no me engancha. Tienen una semana, hasta el lunes de la semana que viene casi, donde ahí pueden ponerse realmente a corregir. Hay algunos estudiantes que van a tener que tener el trabajo de base, tener una hoja blanca sin nada, e ir trayendo y corrigiendo y puliendo esta última presentación. Es necesario, por favor. ¿Está? Armemos todo. Muchas gracias. Espero que puedan ver la grabación de la conferencia todos. La primera parte se escucha sin audio, pero después arreglamos este asunto. Así que los espero a todos con un muy buen trabajo práctico. Adiós.